Vamos para allá.
Bueno, ya estoy llegando al sitio. He hecho un poco de deporte extremo hoy. Joder, lo que hay que hacer por pescar. Voy a gastar las sepias que me sobraron de ayer, que están frescas, se murieron ayer. Voy a recuperar primero el aliento. Y aquí donde vamos a pescar. Aquí abajo. Por esta piedra. Aquí es donde he venido a probar hoy. A ver si encuentro algo de sombra, si no me voy a asar aquí como un pollo. Bueno, voy a montar las cañas y ahora explicaré un poquito el montaje que uso yo para lanzar aquí la sepia. Encarnar la sepia, la voy a encarnar como el calamar. Mira, aquí sombra, o sea que ahora cuando recupere el aliento hablaré un poquito más, porque ayer estuve de pesca y ya hoy estoy cansado. Me cuesta un poquillo, tengo que ponerme en forma, la verdad. Aquí tengo los aparejos ya hechos, con la potera, pero este para sepia viva lleva el corcho por fuera. Tenemos que cortar, cambiar el corcho y luego metérselo por dentro. Fluorocarbono. Yo siempre para sepia uso fluorocarbono. Esto es un 0,80 de fluorocarbono. Una potera de 3X está bien. Y un anzuelo aquí abajo. Con ojal curvo, que ahora os enseñaré cómo lo encarno. Me lo voy a montar ya, que tengo ansia. Los pinchos que llevo yo. Hoy os voy a enseñar un poquito. Hoy como he venido más bien a ver el sitio. Si tenemos suerte de pique algo, bien. Y si no, pues voy a explicar todo más o menos paso a paso. Los pinchos que yo llevo son cortos, ¿vale? Y son de varilla, creo que de 12, de acero. Porque cuando pescas en piedra y tienes las picadas muy cerca, si tienes un pincho largo o un pincho de playa, puede ser que de la picada a rebotar para atrás se te caiga la caña al pincho, al suelo. Entonces es una putada. Llevo pinchos cortos y un pincho bastante fuerte y me entra en la mochila. No tengo que llevarlo en la mano ni nada. Voy a poner la primera caña. No sé si me veréis con el puto sol. Está ahí delante, me veréis negro. La primera caña la voy a poner para allá, dirección a la izquierda. Bueno, aquí tenemos unos 12, 13 y si lanzo fuerte 15 metros de agua. Hay un cantil muy bueno y es lo que quiero aprovechar al lance. Cuando tenemos cantiles tan cerca de la orilla es mejor lanzar luego que calar. Voy a preparar para este tema. Ahora que hace sombra me veréis mejor. Bueno, ahora voy a explicar un poquito. Llevo la casting, la IZM, ¿vale? Pero es modelo híbrido. ¿Por qué uso yo caña híbrida normalmente para pescar? Hoy he venido con las cañas largas porque voy a lanzar. A veces cuando voy a calar al acantilado llevo cañas de 3 metros, 3 metros 10, que son las que uso porque son muy cómodas. Pero para ahora lanzar necesito una caña de
de surcasting y al poder ser bastante potente. Esta caña es muy potente en los 2 primeros tramos, pero luego tiene el híbrido, que no lo uso en esta pesca para marcar, pero sí que es verdad que estas mismas cañas las uso para otro tipo de pesca. Entonces son unas cañas muy polivalentes. Igual que vengo aquí y te lanzo una sepia sin problemas, puedes lanzar hasta 200 gramos bien. Luego cuando voy a la hora de temporal necesito un puntero híbrido, entonces no tengo por qué llevar una tubular y otra híbrida. Yo con una híbrida me apaño. Y esta es la caña que uso yo, que ya la he visto en algún vídeo. Os voy a enseñar el puntero para la gente que no lo conozca. Voy a echar un poquito para atrás este modelo de caña. Un poco más y me mato. A ver si la puedo apoyar en algún lado. Aquí tenéis el puntero, que es un puntero híbrido pero es fuerte. Este trocito es solamente que la caña es un poquito más blanda, lo demás es una caña súper potente. Esto para la hora de temporada amortigua mucho la ola, y lo que hace el puntero híbrido es que no te arranca el plomo de grapa cuando hay olas de 2 o 3 metros. Lo bueno también que tiene para esta pesca de rentón, el cebo que llevamos es cebo muerto. Cuando te lo toque la morralla, llevar trenzado, pues yo pesco con trenzado, enseguida vemos el movimiento, lo vemos enseguida con el toque de la puntera. Cosa que con las tubulares, hasta que no vemos la caña y la picada, no logramos ver nada. A veces estamos pescando sin cebo. Aquí, como veis, sale un 0,80, que lo podéis ver aquí. Llevo un puente para calar que estuve usando ayer, pero lo voy a cortar ahora. Un 0,80 de nylon normal, un nylon al poder ser que estire lo menos posible para que aguante roce a piedra. Le voy a dejar 1 metro, 1,5 metros que yo pueda lanzar la sepia, si veis un puente muy largo. Si el cebo pesa mucho, yo pongo un plomo de 80-90 gramos, porque la sepia ya pesa mucho para lanzarla. Si ponemos un plomo de 120, nos va a caer en el cantil, vamos. Esto es un 0,40, ¿vale? Mucho más fino que la línea madre y que el puente, por si en roca se quedaría plomo dentro. Un 0,40 aguanta bien, si no en roca no tiene por qué perder el plomo. Muy importante, ¿vale? Aquí tenemos 2 rolling, ¿vale? Rolling doble, que lo que hace es de Urfe, y aquí saldría la gameta para aparejo de sepia. Le voy a poner 1 metro y poco que me pueda lanzar bien. Y nada, familia, vamos a empezar. Bueno, lo primero que voy a hacer es quitarle la sepia en los mocos para que no parezca que está muerta, porque tiene unos colores, ya podéis ver, más fresca imposible. Tiene unos colores muy buenos. Y vamos a hacer lo mismo que con el calamar. Lo voy a pasar por aquí. Voy a quitar la boya que usaba para ayer, para la sepia viva, y la metemos y la vamos a meter por dentro. Esto lo vamos a dejar aquí y esto la vamos a dejar aquí.
Bueno, vamos a meter aquí la aguja por el centro. Seguro que he metido por el sitio que está trancado, como siempre. Justo. Le damos la vuelta. Esto es típico de la aguja. O eso o trancar los dos. Oh, está trancado por los dos sitios. Qué putada. Vale. La pasamos por la aguja por dentro. Metemos el corcho dentro. Os voy a dejar en el vídeo un enlace por si alguien los quiere comprar, me habéis preguntado mucho. Y la verdad que para todo esto viene muy bien. Le voy a enganchar el anzuelo aquí para que no se pare la cabeza, ¿vale? Esto no se lo puse a escalamar, pero a sepia sí. Este anzuelo lo que va a hacer es que la potera se mantenga en la cabeza, ¿vale? Para que no se meta dentro cuando lancemos con la fuerza de picada. Y esta pues tenemos que engancharlo en la misma pata. Aquí mismo se engancha y lo intentamos pillarle a este sitio de la carne que podamos y siempre la muerte por fuera, ¿vale? Se quedaría así. Este sería el cebo como se queda. Espectacular. Y ahora le vamos a meter un anzuelo aquí atrás para que agarre, que este es el que va a hacer la fuerza del lance. No dejarla mucho por el suelo ni nada, intentar ponerla en un sitio más o menos liso, que enseguida pierde la piel. Lo que quiero es enganchar la concha. Este anzuelo prácticamente no va a hacer nada, nada más que agarrar la concha, ¿vale? Vamos a quitar el sobrante. Los sobrantes siempre los voy tirando en algún tupper o en el bolsillo. Yo los nudos cuando empatillo normalmente lo hago con nylon del 40, pero ahora estoy probando con hacerlo con trenzado y la verdad que me gusta bastante. Esto lo vamos a hacer un trenzado y vamos a probar. Lo vamos a dar bastante. Este no interesa que se quede fuerte. Bueno. Vale, una cosa que tiene este empastillado con el trenzado es que cuando tienes que bajar el anzuelo hasta abajo de aparejo no se quema como cuando es nylon con nylon, que aunque parece aunque le eche saliva se quema. Un buen trozo de concha, ahí suena concha, y eso os va a asegurar que en el lance la sepia se va a quedar perfecta. Esto fuera y ahora tensamos el aparejo. Así se queda, así se va a quedar el aparejo, la sepia fresquísima. Bueno, espero que os guste el montaje y con poder ayudaros y os sirva de algo, ya uno se va contento. Voy a lanzar la sepia. Aquí tenéis la caña. El freno no lo voy a dejar muy duro. Bueno, familia, voy a montar la otra caña y a darme un poquito más de prisa, que ya os he enseñado los montajes y ahora en un ratito seguiremos grabando. Acaba de pasar una nube, ha estado lloviendo unos 10 minutos, que yo sabía que iba a llover, pero bueno, me la jugué un poquito y por no quedarme en casa, yo sabía que iba a ser cosa rápida. Os voy a enseñar la nube por donde está. Está todo negro, 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 pues eso ha pasado por encima. Nada, ha llovido 10 minutos y nada, que todo lo malo sea eso.
La caña derecha, mientras que estaba lloviendo, ha pegado una picada, pero muy pequeña. Yo creo que le ha atacado algún pez pequeño a la sepia. Ahora le vamos a dar vuelta y la voy a volver a lanzar. Justo lo que he dicho antes, que ha empezado a llover y he visto la caña que ha pegado un tirón. Y lleva la sepia, un segundito que se vea bien. Esta sepia lleva 20 minutos en el agua cuando he visto la picada y hace un dentón. Vamos, el mordisco, normalmente el dentón entra a la cabeza de la sepia y se ve aquí claramente que lo que ha mordido un pescado de más de, yo creo que de más de 2 kilos, vamos. Hace un corte limpio. Si hubiera sido morralla, estaría toda la sepia mordida. Pues bueno, por lo menos buena señal. Hemos venido a echar un ratito y hemos tenido una picada de dentón, que es lo que estábamos buscando, y nos queda toda la tarde por delante. Mira cómo me he puesto. Madre mía, qué asco. Cuando una sepia sale sin cabeza es dentón seguro. Voy a revisar la otra caña. Y nada, esto por lo menos me da esperanza. A ver si tenemos suerte podemos sacar uno que sea pequeño. Allí donde termina aquella piedra es un sitio que es más plano. Hay menos piedra en la orilla, o sea, el corte está mucho antes. Y me he dado cuenta que parece un poquito mejor que este sitio. Voy a quitar las cañas y las voy a mover a la punta aquella y voy a echar hasta el atardecer aquí. Os voy a enseñar el tema de las sepias que os he dicho antes. Un segundito que mueva el micro así. Mira, aquí tengo una sepia y otra, la tengo separada por tapes. Cuando pongo dos sepias en un mismo tape, hago como un muro para separar una sepia de otra. Si no, se pondrían blancas. Como esta ha cogido el color un poquito blanco, ¿lo veis? Se pondría entera blanca. Esta sepia está muerta de ayer. Ayer se murió por la mañana a las 12 por ahí. Y mirad el color que tiene, está perfecta para pescar. Solamente hay que seguir esos dos pasos y tenerla en mucho frío, en el frigorífico, en el sitio donde más frío dé, y separada con los tapes y abiertos, que solo los cierro para traerlos. Voy a poner estas dos sepias nuevas y nos vamos a cambiar de sitio. Bueno, son las 7 de la tarde, quitando la picada esa que hemos tenido, que seguramente ha sido un dentón pequeño. Las demás sepias hemos metido 6 sepias y se la ha comido la morralla. O sea que está el agua muy caliente todavía para hacer este tipo de pesca. Bueno, para pescar con cebo muerto, con sepia, con calamar. Un cebo que en invierno, cuando está el agua fría y no hay morralla, es para mí de los mejores. He venido a echar en la tarde y he gastado 6 sepias, eso es una locura. Prácticamente
no han estado pescando mucho y el tiempo que han estado pescando ha sido la picada que he tenido esta mañana, que ha sido a la media hora de meter la sepia y hemos tenido picada. El sitio me gusta, volveré con cebo vivo seguramente, hasta que el agua no enfríe, no voy a venir otra vez, no sé. Bueno, ya os voy a dejar ya con el final del vídeo. Si os ha gustado el vídeo, echarme una mano, compartir el vídeo en vuestras redes sociales, darle un like, si me dejáis un comentario es lo que más ánimo me da, sobre todo los comentarios preguntándome por cosas o aparejos, cosas que podemos meter en el siguiente vídeo, que va a haber un tercero y va a ser pronto, y espero que haya una captura para enseñar a todos vosotros. Ya sabéis que hasta que no saque un dentón a lance no voy a parar. Sí que es verdad que no voy a dedicar exclusivamente toda la salida, iré cambiando porque si no es una cosa que a mí me va a volver loco. Pero sí, dejar un comentario y decir qué os parece y algún comentario con algún consejo, lo que vosotros queráis, ¿vale? Y nada, familia, nos vemos en el siguiente vídeo y espero que os haya gustado. Un abrazo. Me cago en su puta madre. Ha subido la marea, muy bien. Qué guay. Por esto llevo los carpines. Un mal paso y nos da mucho putón. Me moja entero. Me cago en su puta. Vale, no vamos a decir insultos, me moja entero. Qué bien. Me cala entero. Muy bien. Me cala entero. Mira. Está mojado. Nada. No pasa nada.